Continuamos el estudio, amados oyentes, de la palabra de Dios, y en los versículos 4 al 6 de Apocalipsis capítulo 20 hay otro asunto de mucha importancia que todavía no hemos considerado. Es mi intención en esta hora participar con ustedes, amados oyentes, y es posible que sea el último tema relacionado con el Apocalipsis para no cansarles mucho, pero hemos tratado de aclarar ya ciertas puntos importantes sobre temas resalientes, de símbolos resalientes del libro de Apocalipsis, comprendiéndolos conforme a las mismas escrituras, conforme el significado que el mismo libro de Apocalipsis nos da. Pero es importante que consideremos, hablamos al final sobre los 1000 años, y que 1000 años significa un todo, una totalidad, como por ejemplo 1000 generaciones, dice la escritura, ¿verdad? Éxodo 26 dice, hago misericordia a millares que guardan mis mandamientos. Está hablando de a millares, está diciendo a todos los que guardan los mandamientos. En eso terminamos y podemos ver que 1000 años en la Biblia es un número simbólico, no literal, que significa la totalidad de algo. 1000 años significa todos aquellos años en los cuales Satanás está atado y los cristianos viven libres de aquella persecución literal, física y mundial que se desató en aquel tiempo en el Imperio Romano. Pero, como ya dije, no hemos analizado lo que nos dice el 4 al 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Esto también sucede durante los 1000 años. Es el reino de las almas de los santos muertos. Le suplico, por favor, que vuelva a leer en la Biblia. Usted, por favor, lea despaciamente estos versículos conmigo para que usted vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, para considerarlo luego en este programa. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a considerar estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos que esto sucede durante los 1000 años. Es el reino de las almas de los santos muertos. Le suplico que usted pueda ver este texto con mucho cuidado en su propio Nuevo Testamento. Este reino dura por el mismo periodo de 1000 años y está íntimamente relacionado con la limitación del poder de Satanás. Cabe notar, amigos y hermanos, que el énfasis en esta sección se da al reino de estos mártires, no al reino de Cristo. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El 24. Claro que Cristo estaba reinando, hermanos y amigos, ya, pero su reino no empezó al principio de los 1000 años. El reino de Cristo había empezado desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, Hechos capítulo 2, después de su ascensión a la diestra de Dios, para sentarse en ese trono maravilloso de David. Es lo que dice Hechos capítulo 2 del 22 al 36, y concluye en el versículo 36 diciendo, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, Él es el Rey. Recuerde que se contexta con Mateo capítulo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, Él tiene todo el poder y toda potestad. Él está reinando desde el momento en que resucitó de entre los muertos. Este reino seguirá hasta que el último enemigo, la muerte, sea destruido en el día final. Bueno, esto es lo que nos enseña también a nosotros en 1 de Corintios, en el capítulo 15, que dice que
el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte física es la que aún está haciendo estragos en las vidas de los seres humanos. Por eso dice la Escritura, el 15, mire el 24 al 26. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Sí, pero está hablando de la muerte física. Todos morimos físicamente, pero cuando Cristo viene, esto ya no será más. Amados, este reino seguirá hasta que el último enemigo, o sea, la muerte, sea destruido en el día final. Ahora, con los 1000 años empieza este reino de aquellos mártires, pero no el reino de Cristo. Eso es lo que estamos queriendo aclarar bien, que ya tenía años de haber principiado cuando los 1000 años empezaron. Cristo ya era rey, ya está reinando antes, mucho antes, y seguirá en pos aún después del fin de los 1000 años. Así que la doctrina que dice que Cristo empezará a reinar por 1000 años en el día final, o días futuros todavía, es decir, que dicen que Cristo no reina todavía y que no está reinando, es falsa. Tiene más que un error. En primer lugar, el tiempo de los 1000 años ya empezó. Segundo, Cristo empezó a reinar antes del principio de los 1000 años. Y tercero, no es un tiempo literal, pero ¿qué significa este reino de los santos mártires entonces? Estas almas fueron introducidas en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 6:9 de Apocalipsis. Son las mismas almas mártires, y dice, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos, y sus hermanos también habían de ser muertos como ellos. Esto lo dice el 6, 10 y 11 de Apocalipsis. Ellos clamaban por la venganza de su causa en la tierra. Pero ellos tuvieron que esperar un poco de tiempo, porque faltaba este poco de tiempo de persecución todavía. Es el mismo poco de tiempo que fue dado a Satanás y a la bestia y el falso profeta. Y ahora en el Apocalipsis capítulo 20, como ya vimos, este poco de tiempo ha pasado y ellos han recibido poder y autoridad. Jesús ha juzgado a sus perseguidores en la batalla que ya estudiamos de Armagedón. Apocalipsis 19, 11 al 21. Ahora no están bajo el altar ya, esperando. Ya no están ahí, están sentados sobre tronos, reinando, dice la Biblia. El poder de Satanás ha sido limitado y el poder y la gloria de los santos ha sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar al emperador romano ha sido premiada y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este es el reino de las almas de los santos muertos. No es ni más ni menos que la venganza de su muerte y su exaltación, viendo al diablo atado y encerrado por este periodo largo que he llamado simbólicamente los 1000 años. Esta experiencia de las almas decapitadas es también, amados oyentes, llamada la primera resurrección en Apocalipsis 24 al 6. Esta victoria después de estar bajo el altar humillados, tristes, porque sus almas no habían sido vengadas, su muerte, ellos están clamando y rogando, pero ahora ya no están ahí. Ahora, debemos tener mucho cuidado en cuanto a esta primera resurrección. Para no caer en el error, debemos aceptar lo que la Biblia dice aquí, en el contexto de Apocalipsis, acerca de esta resurrección, sin añadirle ideas
de los hombres. Debe notar con mucho cuidado que Juan no vio a ninguna persona con cuerpo, sino que vio las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Eso dice el texto, las almas. Juan vio almas, a personas que ya habían muerto, pues, pero no vio que ellas recibieran cuerpo. Lea en su propia Biblia para asegurarse que así es. Lea otra vez Apocalipsis 24 al 6 para ver si encuentra más. No va a encontrar más que almas de cristianos muertos. No hay cuerpos resucitados ahí. Es muy importante que reconozcamos que la Biblia no habla de dos resurrecciones en diferentes tiempos, de los cuerpos, de los justos y de los injustos. La Biblia no está hablando de dos resurrecciones corporales, amado oyente. Al contrario, la Biblia enseña claramente que todos, justos e injustos, seremos resucitados en la misma hora. La hora última, por supuesto. Juan 5, 28 y 29 lo dice. Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjese en este versículo sencillo de la Biblia. Estas son las palabras de Jesucristo mismo. El Señor dice claramente que en una misma hora todos, no simplemente los justos, ni solamente los injustos, sino todos vamos a ser resucitados. Claro que el destino de unos y otros es diferente, no es el mismo, pero la hora de su resurrección es la misma. Pero esta resurrección para el juicio final se refiere a los que están en los sepulcros, o sea, los cuerpos de los muertos. Debe fijarse en dos diferencias entre la resurrección de que escribe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y note que es el mismo escritor, Juan el apóstol. Primeramente, la resurrección de que habla Cristo es de cuerpos, pues solamente hay cuerpos en las tumbas, en los sepulcros. Pero la primera resurrección trata únicamente de almas. Y segundo, la resurrección de que habla el Señor es de todos, justos e injustos. Mientras que la primera resurrección es solamente de cristianos mártires. ¿Está entendiendo esto? Cabe notar que los cristianos que participaron en la primera resurrección también participaron en la victoria con Cristo. En la primera resurrección, ellos también tendrán que participar en cuanto a su cuerpo en la resurrección general de que habla Cristo para el juicio final. Aún estas mismas almas, mártires, cristianos que ya estaban muertos, tendrán que resucitar de una forma corporal en el día final. La Biblia, amado oyente, no enseña ni en Apocalipsis 20 ni en otra parte que los cuerpos de los cristianos van a ser resucitados en un día y que en otro día, 1000 años más tarde, los cuerpos de los incrédulos serán resucitados. Esto no es bíblico, esto no lo enseña la Biblia. La resurrección del cuerpo para el juicio final será la misma hora del mismo día para todos. La única diferencia será el destino que le tocará a cada uno. La palabra de Dios dice claramente en Juan 6:39 que los seguidores de Cristo serán resucitados en el día final, no 1000 años antes del fin. Y esta es la voluntad del que me envió, dice Cristo, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Escuche esto, en el día final. Juan 6:39. Y puede leer con mucho cuidado Juan 6:40, versículo 44 y versículo 54. Y luego el 11:24, que habla también de la resurrección. Vemos que el juicio final de todos
será en este mismo día final, porque Juan 12:48, junto con Apocalipsis 20, 12 y 13, nos enseñan. Dice la Biblia: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto dice Juan 12:48. Oiga usted, en el día final. Luego dice Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y y el mar entregó los muertos que había en él, dice. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que la Biblia, amado oyente, niega la idea falsa de una resurrección corporal de los incrédulos 1000 años después de la resurrección corporal de los santos. Todos seremos resucitados para el juicio final a la hora última del último día de la existencia de este mundo. Sin embargo, siempre tenemos la primera resurrección de Apocalipsis 20, 4 al 6. Algunos han dicho que se refiere a una resurrección figurativa en el bautismo y aplican Romanos 6, 4 y 5 y Colosenses 2, 12 y 13. Es cierto que la Biblia simboliza la salvación del individuo en el bautismo como una resurrección, pero no se trata de esta en Apocalipsis 24 al 6, puesto que estas personas ya habían muerto físicamente. De lo que está hablando Apocalipsis 20, de estas almas decapitadas, de estos mártires, ya habían muerto. Ellos ya habían sido bautizados mucho tiempo atrás, antes de morir, cuando se convirtieron a Cristo. Ellas participaron en aquella resurrección bautismal antes de su muerte física, pero ahora se trata, mi amado hermano y amigo, de una resurrección en el sentido de alma solamente. Oiga eso, solamente en el estado de alma. Así que el contexto de Apocalipsis y la condición física de estos mártires excluye la idea del bautismo, como si se tratara de eso en este texto. Así que, apegándonos al contexto del libro de Apocalipsis, nos encontramos forzados a aceptar la sencilla explicación del mismo libro sobre esta primera resurrección. Primera resurrección es el nombre dado a la venganza por la muerte de aquellos mártires cristianos. Primera resurrección en el Apocalipsis se le llama venganza, victoria para estas almas mártires, y a la limitación del poder de Satanás de perseguir a la iglesia por medio de engaños de las naciones del mundo. Estas almas que habían estado bajo el altar, según Apocalipsis 6, 9 al 11, ahora están levantados a sentarse sobre tronos y a reinar con Cristo 1000 años, dice el texto. Esta es la primera resurrección. Y estas almas tienen la gran seguridad de no ser dañadas por la segunda muerte. La muerte física que ya sufrieron fue la última para ellas. La condenación en el lago de fuego, la segunda muerte, no les tocará a estas almas. El poder de Satanás ha sido limitado y el poder y la gloria de los santos ha sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar a la bestia ha sido premiada y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este reino de las almas de los santos muertos, también llamado la primera resurrección, no es ni más ni menos que la venganza de su muerte y su exaltación, viendo al diablo atado y encerrado por este periodo largo que he llamado simbólicamente 1000 años. Es decir, por todos los tiempos
desde que Roma fue destruida y cayó ese imperio perseguidor de la iglesia, de todos los tiempos, desde ese entonces hasta el fin. De ese tiempo está hablando, de ese periodo. Así vivirán y reinarán estas almas con Cristo hasta que se terminen los 1000 años. Un poquito antes, por supuesto, del día final. Decir más que esto, amados oyentes, sobre esta primera resurrección, o sea, el reino de los santos muertos, sería añadir a la palabra de Dios y exponernos a errores sectarios que no edifican en nada. Tratar de fijar una fecha para el fin del milenio y el principio de aquel tiempo breve antes del fin sería caer en un error o en el error grave de muchos religiosos que no aceptan la declaración de Cristo a sus apóstoles en Hechos 1, versículo 7. ¿Qué dijo allí? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya que muchas personas piensan que la Biblia enseña que muchas cosas van a suceder durante el milenio, cabe dar un pequeño resumen sobre los acontecimientos designados para el tiempo del milenio. Recordemos que el único libro que habla del milenio es el libro de Apocalipsis. Por tanto, tenemos que aceptar solamente lo que se especifica allí para el tiempo de los 1000 años. Primeramente, Satanás fue atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones para la persecución abierta y mundial de la iglesia, como había hecho en el primer siglo en Roma. Segundo, las almas mártires son levantadas para sentar y reinar con Cristo. Su causa ha sido vengada y su victoria final, aún sobre la segunda muerte, ha sido garantizada ya. Este reino es llamado la primera resurrección. ¿Qué más? Bueno, la Biblia no dice nada más. Las ideas humanas de paz perfecta, abundancia, increíble, ¿verdad? Ninguna tentación del diablo, un reino material aquí en la tierra, Cristo reinando desde Jerusalén, la resurrección de los cuerpos de los cristianos muertos y muchas otras cosas durante el milenio son exactamente esto, ideas humanas. No tienen ningún fundamento en Apocalipsis 20, 1 al 10, ni en otras partes de la palabra de Dios, puesto que solamente estos versículos hablan específicamente del milenio. Satanás va a ser suelto y destruido, según el Apocalipsis 27 al 10. Cuando este tiempo largo de 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión, según Apocalipsis 20, versículo 7. Pero los santos no tienen que preocuparse de sobremanera, porque Satanás será suelto solamente por un tiempo muy breve para reunir a las naciones contra la iglesia, supuestamente otra vez, como habría hecho allá en el tiempo de Roma. Pero cuando las tiene reunidas para la destrucción de la iglesia, literal, el resultado será el opuesto, es decir, la destrucción de estas mismas naciones y del mismo Satanás, y más importante, del diablo mismo. Y el diablo que los, dice en este versículo 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amado oyente, Apocalipsis 20, versículo 10, sí está hablando del fin del mundo, donde Satanás será destruido de una vez por todas. Aunque tratará de hacer algo en contra de la iglesia un poco de tiempo antes de esto, pero no lo logrará, no podrá hacer nada, dice la Biblia. Entonces será el día final y el juicio de todos los hombres. Si ya leyó Apocalipsis 20 del 11 al 15, está hablando de ese juicio. Los que no han sido fieles a Dios serán lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 20, 14 y 15. Los fieles vivirán con Dios para siempre. Así que la Biblia enseña que va a haber un tiempo más
en que Satanás podrá perseguir por un poco de tiempo en la iglesia, como lo hizo allá en el tiempo del primer siglo por medio de Roma, pero no debemos temer porque Dios mismo le va a destruir con todos sus discípulos de la maldad, así como hizo allá en Roma en el primer siglo con sus aliados. Y entonces empezará la gloria eterna que tanto anhelamos los que estamos en Cristo Jesús y por tanto inscritos en el libro de la vida. El mensaje para el cristiano es victoria, amado oyente, pura victoria. El libro de Apocalipsis enseña que el cristiano reinará por la eternidad, pero que reina ahora y reinará aún después de su muerte física y reinará eternamente con el Señor. Reinamos ya ahora, Apocalipsis 1, 6 y 9. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Reinamos aún en la muerte, no lo olvide. De eso está hablando Apocalipsis 20, 4 al 6. Que aún muertos estamos reinando. No importa que venga la muerte, estamos reinando con Cristo eternamente. Apocalipsis 22, versículo 5, también lo enseña. Por tanto, seamos fieles al Señor, aunque esta fidelidad nos requiera nuestra propia vida, amados oyentes. Apocalipsis 2, versículo 10. Y recibiremos nuestra parte en la victoria de Dios sobre todos sus enemigos. Y no seamos engañados por sistemas humanos que materializan las promesas del Señor y que toman literalmente pasajes que claramente son simbólicos, aunque llenos de significado dejemos que solamente la Biblia nos dé la interpretación correcta para no caer en problemas y en errores doctrinales. Debe ser evidente que lo que hemos estudiado, o mejor dicho, refutado absolutamente la posición premilenial. En el principio de este estudio hemos analizado, notamos que las enseñanzas básicas de esta teoría son que el milenio es un tiempo de 1000 años literales, basados equivocadamente en tiempo de 1000 años literales, en Apocalipsis 20, 2 al 7, y que empezaron después de la segunda venida de Cristo, basados equivocadamente en Apocalipsis 19, 11 al 21. Esta gente alegan, amados oyentes, que será en aquel tiempo que Cristo empezará a reinar con sus santos en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, basados equivocadamente en Apocalipsis 24 y 19, 11. Hemos visto que el tiempo de 1000 años no puede ser interpretado literalmente, puesto que la naturaleza del libro y del pasaje bajo consideración es figurativa y que el contexto histórico del texto prueba que este periodo empezó muchos, pero muchos más que 1000 años antes de nuestro tiempo, pero que no ha terminado todavía. El supuesto hecho de un periodo literal de 1000 años es falso y sin base. También aprendimos que Apocalipsis 19, 11 al 21 de la gran batalla del Armagedón no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a su victoria sobre el imperio romano como perseguidor de su iglesia, la iglesia de Cristo. El premilenialismo necesita prueba de la segunda venida antes de los 1000 años, pero el texto bíblico no provee la prueba necesaria. La teoría cae. Además, el reino de que habla Apocalipsis capítulo 20 no es un principio de reinado de Cristo, sino de las almas, o sea, no cuerpos resucitados, sino de almas de los mártires. Cristo reinaba antes del milenio, antes que comenzara el milenio, un poco antes de el año 500 después de Cristo. Ahora, y reina durante el milenio, todo este tiempo en el que estamos ahora, y reinará después. Y seguramente no hay ni siquiera una indicación de que Cristo y estas almas estarán reinando en la tierra. No, mucho menos en la ciudad de Jerusalén. Tampoco Jesús ha estado sobre el trono de David.
Luego, Hechos 2, 22 al 36. No lo leo aquí por el tiempo, es muy largo, pero léalo. Hechos 2, 22 al 36 habla que el Señor ha sido hecho Señor y Cristo. Él es Rey, con potestad sobre la tierra. Mateo 28, 18. Por casi o más de 2000 años, ya Cristo ha reinado, está reinando y reinará hasta el final. Pero no ha estado aquí en la tierra físicamente, como muchos lo esperan. No, amado oyente, las enseñanzas de Apocalipsis 19, 11 al 20 no dan ningún apoyo a la teoría del premilenialismo. En este texto bíblico no se encuentra, primero, no se encuentra un periodo literal de 1000 años. Segundo, la segunda venida de Cristo antes de los 1000 años, tampoco. Y en tercer lugar, el principio del reino de Cristo tampoco se encuentra. En la resurrección corporal de los santos solos, no. Ni Cristo ni estos santos que estén reinando sobre la tierra tampoco se encuentran. El texto principal ocupa la base fundamental para entender claramente estas verdades, esta interpretación que el mismo libro nos da. El texto principal ocupado por los premilenialistas, el único que habla del periodo de 1000 años, milita contra sus propias teorías. Hay mucho en la Biblia que contradice esta teoría premilenialista, pero este pasaje basta para refutarla completamente. El premilenialismo es una falsa doctrina, amado oyente. Cuando conocemos esta doctrina falsa a fondo, hallamos que menosprecia la muerte del Señor, la iglesia de Cristo, que es su pueblo maravilloso, donde Cristo reina por siempre. Y todas las bendiciones también espirituales que tenemos en Cristo como cumplimiento de las promesas de Dios desde tiempos antiguos también son despreciadas. Tenga cuidado con estas doctrinas o con aquellos que materializan las promesas del Señor. Reconozca la gloria del Señor, su reino inconmovible en el cual participan o participamos los miembros de la iglesia de Cristo, nuestro Señor Jesús. Ya, ahora mismo, la gloria y la honra sea dada a nuestro Señor en el reino eterno y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Usted, mi amigo, puede llegar a ser un rey y sacerdote en el Señor. Le invitamos a que se convierta a Cristo gozando de estas bendiciones. En Apocalipsis dice la Biblia, capítulo 20, en el día del juicio final, cuando Satanás y sus enemigos son destruidos completamente y lanzados al lago de fuego. Recuerde que si usted no está inscrito en este libro, dice el 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado oyente, esta es la muerte segunda. Dice el 14, usted debe inscribirse. ¿Cómo? Pues bautizándose para el perdón de pecados, arrepintiéndose de sus pecados, cambiando su vida y sumergiéndose en el bautismo para el perdón de pecados y resucitando espiritualmente con Cristo, figuradamente con Cristo, para andar en vida nueva. Y usted podrá gozar de esta victoria. Recuerde, si usted no hace esto, no puede tener esta esperanza. Solamente si usted obedece el evangelio maravilloso y glorioso de Cristo Jesús, con el cual le está llamando, Él nos llama mediante el evangelio al arrepentimiento, para que tengamos el perdón de pecados. Cuando nos bautizamos, nos sumergimos en las aguas para el perdón de pecados. Las iglesias de Cristo, les hacemos un llamado a todos para que busque la iglesia de Cristo en su comunidad, en su colonia, en su pueblo o en su cantón. Que Dios les bendiga, amigos.